Le damos las gracias al Señor una vez más, alabado Dios, le damos gloria y honra. Alabado sea el Señor por esta oportunidad y este privilegio que nos da de estar en su casa. Alabado Dios, le damos la bienvenida. Entonces, servidor licenciado Pastor Antonio Berrío Flores, pastor de la iglesia Unción de lo Alto, aquí en la vecina ciudad de High, Texas. Alabado Dios, y le invitamos para que se sienta a la mesa junto con nosotros a recibir la instrucción de esta preciosa lección, este estudio bíblico en esta tarde. Que la gracia de Dios sea sobre cada una de nuestras vidas. Le damos para que nuestro hermano Juan. Alabado Dios. Gracias, Señor, te damos. Glory be to God. Gloria a Jesús. Santo es Dios. Bendito tu nombre. Alabado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Dios bendiga. Amén. Dios bendiga más. Amén. Gloria a Jesús. Nos gozamos en poder llegar hasta la casa del Señor y poder ser partícipes de las bendiciones que tiene cada día para cada uno de nosotros. Con permiso. Aleluya. Santo. No está fácil usar la bendita mascarilla, pero la confianza ahí dentro del protocolo pues tratamos de hacer o ejercer como mejor podamos. Gloria a Dios. El título para la clase de hoy es Un ministerio de oración, amado. Es bien interesante, gloria a Jesús. Esto dice que la base bíblica la encontramos en Primera de Timoteo, el capítulo 2, del 1 al 7. El pensamiento central dice que la calidad de los gobiernos depende en gran parte del apoyo espiritual que la iglesia le ofrece. El texto áureo. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y eso lo encontramos en Primera de Timoteo, capítulo 2, versos 1 y 2. En la base bíblica, gloria a Jesús, permiso. Gracias, te damos Dios eterno. La base bíblica está en Timoteo 2, del 1 al 7, como yo lo había dicho. Los objetivos son 3 puntos. Conocer la enseñanza de la Biblia acerca de los gobiernos terrenales. Incluir en la oración diaria la intercesión por las autoridades civiles. Y obedecer las leyes terrenales sin desobedecer la voluntad de Dios. Gloria a Jesús. Leemos antifonalmente. Gloria a Dios. Los versos los encontramos en Primera de Timoteo, para el que no tiene expositor, capítulo 2, versos del 1 al 7, y Primera de Pedro, capítulo 2, versos del 13 al 17. Leemos antifonalmente, como ya habíamos dicho. Dice: exhorto ante todos a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acción de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Señor, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como superior,
ya a los gobernadores como por el enviado para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Como libres pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrar a todos, amar a los hermanos, temer a Dios, honrar a la ley. Gloria a Jesús. Como bien dije, el título es un ministerio de oración. Y de un principio, desde los comienzos de los escritos en la Biblia, siempre se ha enfatizado y siempre era una de las cosas que Jesús le indicaba a los apóstoles, que debían que permanecer orando para evitar caer en tentación y para no caer ni claudicar en lo que ellos han aceptado, que es la verdad que se llama Jesucristo. Dice que según la Biblia hay 3 instituciones establecidas por Dios. Estas son la familia, la iglesia y las autoridades civiles. Aquí se comprende lo que serían la corte judicial, los oficiales o policías, las autoridades que están a cargo del gobierno y todas estas instituciones que representan a la ley. Bien, dice que el bienestar de la sociedad depende de la actitud que se asuma ante estas instituciones. Si alguna de ellas es descuidada, la estabilidad de la sociedad se afecta notoriamente. Como por ejemplo en el caso de la familia, que se deteriora por la infidelidad, en este caso, tanto el hombre como la mujer, si son uno infiel al otro, pues obviamente como núcleo familiar va a perecer y va a terminar en divorcio, y si hay hijos, pues obvio, van a sufrir de las mismas consecuencias que nosotros como padres hemos cometido. También en esto se falta de respeto y demás, y la carencia de valores y la falta de comunicación. Si no hay una buena comunicación entre la pareja, no importa lo que usted haga, amado o amada, lamentablemente el matrimonio no va a funcionar. Y esto es algo que nuestros hijos ven, nuestros nietos también, y mucho o poco siempre son afectados de igual manera, o son más afectados los niños que los mismos adultos. Así también podemos observar cómo sucede Gloria a Jesús, cómo sucede en las bases de gobierno, que no importa qué persona venga a gobernar o venga a tomar una posición, de igual manera, si él no ejerce el trabajo o la función para la cual fue escogido y fue delegado, no importa lo que haga, si no lo hace bien, lamentablemente, desde el que sería la cabeza en esa oficina hacia abajo, todo se va a desmoronar. Lo mismo sucede con la iglesia. ¿Por qué la iglesia, amado? Porque la iglesia es la llamada a tener la base y el fundamento de lo que requiere la oración. Por eso es el título de esta clase. Porque si no tenemos la base fundamental, que es la oración y la lectura de la palabra, mi hermano, no importa quién esté gobernando, sea del partido que sea, no importa el color, no va a caminar como Dios quiere. Porque hay personas que dentro de las circunstancias son personas que le sirven al Señor, pero nosotros a la hora de ejercer nuestro voto, lamentablemente esto es lo que sucede, porque nos aferramos tal vez a un color de un partido o al otro, porque me cayó bien o me cayó mal. Lo mismo sucede dentro de la feligresía, que porque
¿cómo lo diría? Yo soy de un color y usted es de otro. Entonces, por tal razón, pues ya empieza la fricción entre nosotros mismos y realmente no hacemos lo que es la voluntad del Señor, puesto que estamos agarrados nada más que de la burocracia de un partido que en el momento no está carente de poder llevar a cabo la función siempre y cuando este candidato o candidata no sea que se ponga en las manos del Señor. Bien, dice que Pablo resalta la importancia de la exhortación utilizando cuatro palabras. Estas son la rogativa, la oración y la petición, y sobre todo la acción de gracia. Porque si no está la acción de gracia, es como cuando vamos a orar, no es lo mismo uno orar y empezar a pedir, y Dios mío, pero si no se le da gracia Bendito Dios al Señor, pues mire, Yes. o sea, Aleluya. la oración es incompleta. Entonces, Pablo en este caso hace ese énfasis. Entonces, ¿qué sucede? Que la iglesia, como es llamada a tomar esta postura, dice que por eso Pablo dijo que la iglesia es la columna baluarte de la verdad. No importando quién o quiénes estén tomando cartas en un asunto y sean personas de autoridad, la iglesia sigue siendo la iglesia y es el baluarte principal de todas las cosas, porque nosotros somos los que llamados a que estos gobernantes funjan y tomen acción como es debido. Entonces, en un momento dado, dice que al Señor Jesucristo se le hace la pregunta si era lícito dar tributo a César. Y él responde, bueno, dale a César. Yo estoy parafraseando en mi vocabulario, me van a disculpar. Dice que da pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. O sea, que en el momento de la verdad, usted como persona honrada, según llega el momento de usted rendir planilla, usted debe que rendirla, no importa la razón, punto. Eso es algo que está establecido. Entonces, del mismo modo, Jesús lo único que nos pide de nosotros es que según hacemos esa función y cumplimos con esas normas o esas leyes establecidas en el país donde usted vive o en el estado donde usted vive, de ese mismo modo tenemos que ser también honrosos y darle a Dios lo que es de Dios. Bien, dice, las palabras rogativa, oración y acción de gracia son comunes en el Nuevo Testamento. En el idioma griego, el término rogativa posee mucha más fuerza que la palabra oración. Todas las rogativas son oraciones, pero no todas las oraciones son necesariamente rogativas. Por lo tanto, lo que Pablo desea es que constantemente se ore por todas las personas, principalmente aquellas que gobiernan el pueblo. En este caso, según Pablo está haciendo la carta a la iglesia, tanto en Éfeso como a Jesús, como a Tito, gloria a Jesús, podemos ver que él hace hincapié y le hace saber que no importando qué, como quiera, la oración debe mantenerse. Y que es necesario, amado, que no importando, como dije ya anteriormente, no importando qué partido es el que haya subido a la cima o haya ganado en las elecciones, sea de nuestro agrado o no, nuestro deber, nuestra labor es orar por estas personas, máxime si son personas que no le sirven al Señor, para que Dios los ilumine y Dios les ponga en el corazón realmente
la función para la cual ellos han sido escogidos. No que nos lleven, que nos cojan con sorpresa y de momento lleven unas agendas escondidas y cuando estén en el poder, asimismo entonces sacan esa agenda y es la con la que van a funcionar. Porque no debe ser de esa manera, gloria a Jesús. Hermano Juan, Sí, dígame. y no tan solamente que no conozcan a Dios, porque el problema es que dicen que conocen a Dios. De igual manera, como decía Tito, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Y entonces, pues, uno de los candidatos profesa conocer a Dios, pero las agendas que tienen escondidas, que es del mismo diablo, del mismo infierno, entonces es necesario que el pueblo esté con los ojos abiertos. Y si saliera él, pues entonces hay que clamar a Dios con más fuerza. Y pedirle a Dios que tenga misericordia y que cambie su corazón o algo, porque lo que va a venir es una terrible persecución y guerra contra la iglesia, amado del alma. Ese es el punto, uno de los puntos importantes que yo hice unas marcas aquí y quizá me voy a adelantar. La responsabilidad que tiene la iglesia ante los ojos de Dios, lo que conlleva estos tiempos de las votaciones, hermanos. Sí, allí está Éfeso redondito. ¿Cómo se llama? Los otros días, hace 2 semanas, compartía con un cielo, él es americano, y él me decía que no iba a votar, que él nunca ha votado. Él parecía que quería que yo le aplaudiera, que no iba a votar lo que nunca ha votado. Es un irresponsable ante los ojos de Dios, porque el Señor lo demanda y espera de nosotros, hermanos, que cumplamos y ejerzamos, porque si no nosotros nos estamos siendo ¿qué? Partícipe de todo lo que suceda. El peso de la carga va a venir también sobre nuestras vidas si somos irresponsables, porque esa es la palabra, ser irresponsable. Y este es el tipo de personas que a la hora de la verdad, cuando empiezan a tomar decisiones las personas que ya fueron elegidas a los diferentes cargos en el gobierno, y por alguna razón pues no está haciendo lo que prometió, entonces aquellos que no ejercemos el voto, me voy a incluir, ¿verdad? Porque no puedo tampoco quedarme fuera en esto. Aquellos que no ejercemos el voto a la hora de la verdad, pues entonces empezamos a criticar. Mire, hermano, si usted realmente no ejerció el voto en el momento que debía hacerlo, no puede tampoco estar criticando si está haciendo el trabajo mal, porque a fin de cuentas usted no quería que se subiera, pues entonces, como dice el pastor, usted tuvo la oportunidad de ejercer ese derecho. Pregunta. Entonces, aquellos soldados que están en la milicia, que son cristianos, a nosotros nos dicen que el voto de nosotros no cuenta hasta última hora, que esté ahí. Bueno, ya eso son políticas y decisiones que ellos son los que trabajan con ese tipo de agenda. Lamentablemente no te puedo contestar esa pregunta ahora. Ya tendríamos que, en este caso, buscar una autoridad en cuanto al gobierno de la milicia se refiere. Porque poder ayudar en eso. En esa dilema yo estoy ahí. Pues yo todavía estoy en la milicia. Ya ahí tendrías que ir donde uno de tus oficiales y hacer ese tipo de preguntas, porque yo honestamente ahora no la tengo como para poderte contestar. A ver. Pastora. Como se dice aquí terrenal, el voto es secreto. Aunque tú seas militar, tú puedes votar, nadie sabe por quién tú votaste. Exacto. ¿Sabe que tú estás presente ahí? Pero me dice que el voto no cuenta. Ellos no saben que ese voto es tuyo. Bueno, en ese caso, si cuenta o no, eso es como te dije, las autoridades allá como tal. Porque ahí no van a ver tu nombre. Exacto. Van a ver simplemente un voto a quien tú votaste. Pero no sabes que fuiste tú. Dice que también analizamos la seriedad con que la iglesia primitiva tomó la exhortación del apóstol como también la de Pedro, la cual se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 2, versos del 13 al 17. La exhortación de orar, rogar, interceder, dar gracias por las autoridades y estar sujeto a ellas difiere mucho de lo que es la actitud de muchos predicadores contemporáneos, que muchos de ellos en nuestros días se han hecho populares atacando al gobernante y haciendo la política
el tema medular en su iglesia. Hoy por hoy eso se ve, que hay personas, evangelistas, pastores, ministros, ponga el título que usted desee, a un maestro de escuela dominical, que en este tiempo pues toman su tiempo para estar hablando de política y de cosas que realmente en el momento no es lo que el pueblo necesita para que puedan seguir funcionando como es debido. Permiso. Ok. La iglesia primitiva, como se indicó a la parte de arriba, tomó mucha seriedad la exhortación del apóstol, en este caso del apóstol Pablo, para que se orase fervientemente por los gobernantes. Entonces, aquí aparecen tres personajes que son de suma importancia. Dice, en la liturgia antigua encontramos oraciones como la de Juan Crisóstomo, conocido como un pico de oro por su gran elocuencia al predicar, entonces él escribe todos los días, tanto en la tarde como en la mañana, y ofrecemos oraciones por todo el mundo. Él fue de la escuela de Antioquía. Él fue un teólogo, escritor, en los años 345 después de Cristo al 407 después de Cristo. Entonces, en la liturgia conocida como la de San Marcos, que fue un evangelista, sería el primer evangelista en estos tiempos y obispo de Alejandría y de Egipto. Preserva a nuestro rey en paz. Esas son las anotaciones que cada uno de ellos ha hecho y están aquí en la clase marcadas. Preserva a nuestro rey en paz, en virtud y en justicia, y subyuga a sus enemigos debajo de él, inclinándose a la paz para con nosotros y tu santo nombre. También tenemos a San Clemente, que también tiene su liturgia y fue el tercero después de Pedro. Dice que oremos por los reyes y aquellos que en autoridad para que nos consideren en paz. O sea, básicamente estos tres personajes lo que están trayendo a colación en esta clase es que para que nosotros realmente, cuando digo nosotros, estoy hablando de la iglesia en general, no importa qué iglesia sea, qué denominación, para que la iglesia per se esté en paz y podamos seguir haciendo lo que Dios nos envió, tenemos que tener a estas personas en oración constantemente, que es una de las cosas que Pablo insiste tanto a Timoteo como a Tito. ¿Por qué? Porque Pablo, dentro de los viajes que pudo haber dado en ese entonces, pudo captar y pudo ver cómo la iglesia fue perseguida. Aún él mismo en carne propia supo perseguir la iglesia, porque dentro de las circunstancias él tuvo un conocimiento, pero estaba equivocado. Hasta cierto punto él tenía la verdad, pero la tenía errónea. Cuando entonces el Señor se le presenta y le hace frente y lo encara con la realidad y lo lleva a lo que es la verdad, por eso es que hoy en día Pablo nos exhorta a que nosotros, no importando qué, debemos combatir al mal con oración, amado. Debemos que estar rogando que el Señor ablande el corazón de estas personas y que a la hora de la verdad se levanten personas como Daniel, como José. Me estoy adelantando.
gracias amado, como Esther, que fueron hombres y mujeres que se pararon en la brecha, que cuando se les otorgó una posición de autoridad, supieron ejercerla, porque no echaron el pie para atrás. O sea, ¿cómo les trato de explicar? O sea, no se dejaron doblegar por lo que la persona que los puso a cargo les dijese, sino que, ok, yo voy a hacer tu trabajo, pero mi trabajo tiene que ser recto, tiene que ser con la verdad. Por tanto, vemos aquí como la misma escritura y en el mismo contexto de la clase presentan estas tres personas. José, que de ser un pastor fue lanzado a un pozo, y ese pozo le sirvió de catapulta, amado, para llegar a Egipto. Lo menos que él pensaba era llegar a Egipto. Y lograr poseer una posición que Dios le puso en la mano, con unos sueños, para poder interpretar sueños, y en su momento dado fue el segundo al mando después de Faraón. Vemos un Daniel que dentro de las circunstancias en Babilonia fue puesto también en una posición, pero él no dejó de servirle al Señor, él no dejó de orar, él no dejó de hacer lo que él como iglesia entendía que era la misión que realmente por la cual él estaba ahí. Igual que sus otros amigos, que en su momento dado también tuvieron que hacerle frente, porque no se iban a doblegar a adorar una estatua. Bien, Esther no se queda atrás, porque las mujeres tampoco se pueden quedar atrás. En su momento dado fue puesta en una posición, no porque era la mujer más bella de todo el palacio o de toda la región, amado, no. Es que era el propósito de Dios que ella llegara a donde llegó, para entonces poder evitar que toda una nación fuese borrada del mapa. Hoy por hoy, por esas acciones que estas tres personas que menciona el estudio, podemos ver que esa nación ha permanecido, y que por eso nosotros hoy estamos aquí reunidos, amados. Gloria a Jesús. Dice que ellos obedecían a las autoridades, pero ciertas cosas no las podían obedecer, como esa que usted dice de adorar un ídolo, etcétera, porque sabían que la palabra de Dios decía lo contrario, que tú tienes que adorar a Dios solamente. Exacto. Gloria a Jesús. Dice que ahora, obsérvese que el apóstol tenía como objetivo de la petición, lograr que los cristianos viviesen una vida quieta y reposada, pero en piedad y honestidad. Esto es el objetivo final, que era propiciar un ambiente favorable para dar testimonio ante el mundo de la verdad del Evangelio, por medio de vida piadosa y honesta. Desgraciadamente, la experiencia nos dice que muchas veces los cristianos no aprovechan la paz que Dios les concede, lamentablemente, sino que se laxan con ella, en lugar de aprovecharla para cultivar su relación con Dios. Se enfrían en su vida espiritual, y muchas veces cuando los cristianos son perseguidos mantienen la pureza que Dios espera de su vida, pero una vez que llega la libertad, termina la persecución, se olvidan de él. O sea, es como un ejemplo, pues, me enfermé, me dio no sé qué, cualquier cosa, por no mencionar nombre, y entonces empiezo a pedirle al Señor que me sane, y mando cartitas a la iglesia, y él mira, o envío emisarios al pastor de la iglesia que oren por mí. Una vez yo recibo la sanidad, pues entonces vuelvo otra vez y me olvido de que Dios existe. En serio. Y por hoy eso es lo que está pasando. Aún en aquel tiempo era lo que pasaba.
que a la hora de la verdad, cuando estaban en la necesidad, buscaban al Señor. Pero cuando Dios entonces les contestaba y les suplía su necesidad, pues como ya tengo, se acabó el evento. Aquí hace una muy buena pregunta y dice, ¿cuál es la enseñanza bíblica respecto a las responsabilidades que el cristiano tiene hacia los gobiernos civiles? Déjame ver qué más tengo aquí. Este slide es de las palabras con su significado, derogativa, lo que son las oraciones, las peticiones, que es acción de pedir. Dice, la oración es el diálogo, es un diálogo con Dios, que eso todos lo sabemos. La oración nos conduce a la comunión con Dios y al conocimiento de su voluntad. La rogativa, pedirle algo a Dios o a alguien como gracia o favor, que es más bien lo que acabo de comentar, ¿verdad? El pedir expresa a alguien la necesidad o el deseo de algo para que los satisfaga. Requiere algo o exigirlo como necesario o conveniente. Con gracia. Entonces, acción de gracia es una gratitud o ser agradecido, dando por gracia lo que por gracia hemos recibido. Y eso lo encontramos en Mateo capítulo 1 a capítulo 10, verso 8. Gloria a Jesús. De todos modos, vamos a dejar ese slice ahí. Y volviendo acá ante la pregunta que se estaba haciendo respecto a la responsabilidad que el cristiano tiene hacia los gobiernos civiles, conviene enumerarla. Dios desea que la autoridad civil sea vista como una institución divina y no como algo profano y secular que los cristianos no deben apoyar. Y los gobiernos terrenales no son inventos humanos que surgen por situaciones meramente circunstanciales. De no haber leyes y gobierno, se impone la anarquía, amado. Lo que significa que cada quien hace lo que quiere o lo que le da la gana. Y me van a disculpar la verdad, pero esa es la realidad. No, yo hago lo que yo quiera. Estos pecan gravemente, aquellos que piensan que no dar los diezmos a la iglesia es pecado, pero evadir los impuestos, que fue lo que estaba hablando ahorita, o pasar contrabando eludiendo los aranceles pertinentes, no es pecado. Eso es lo que piensan, ¿verdad? Evadir los impuestos del fisco utilizando medios ilícitos es tan condenable ante Dios como el no ofrendar y diezmar para su causa, con el agravante de que nadie puede ser multado o ir a la prisión, no ofrendar y diezmar, pero sí por evadir el pago de los impuestos, pero sí por evadir el pago de impuestos. Bien, amado, no porque usted tal vez no diezme o no ofrende, no quiere decir de que no sea pecado. Sí, sigue siendo pecado. Es lo mismo que acabo de leer, aún con lo del fisco y las planillas y todas estas cosas. Pero, claro está, en el caso de que usted no cumpla, porque son leyes terrenales, y usted va preso, ¿o sabe qué? Si usted no cumple con lo que Dios demanda, y lo que Dios no es que demande, sino que pide, porque realmente Dios lo que hace es pedir, no exige, porque eso es responsabilidad suya y mía. Pues por tanto, sépase que aunque usted no va preso terrenalmente, es como si lo fuera espiritualmente, porque entonces su fe
por alguna razón va a menguar. Y a usted le van a venir situaciones difíciles. ¿Y todo por qué? Porque usted no quiso cumplir lo que Dios le pide. Mira, dame la ofrenda y dame el diezmo. Porque más que eso, Dios nos da siempre, todos los días. Gloria a Jesús. Dice, que cristianos calificados para cargos públicos que vivan una verdadera vida comprometida con Dios deben lanzar su candidatura, cuidando de no dejarse seducir por las prácticas de la política mundana. Ya eso lo explicamos. Independientemente de quien ocupe los cargos públicos, se debe orar por ellos, tanto en la oración colectiva de la iglesia como en la privacidad de cada creyente. En este caso, cuando usted vaya a su aposento, dentro de sus oraciones debemos incluir, al igual que este servidor, debemos incluir a aquellos candidatos o a aquellas personas que están puestos allí por nosotros mismos para que cumplan con el mandato que les fue otorgado. El cristiano debe ser un ejemplo en la obediencia a las leyes municipales, estatales y federales y en el pago de sus impuestos. El cristiano debe comprender que es un ciudadano de dos reinos, el terrenal y el celestial, que con ambos tiene responsabilidad ineludible. Gloria a Jesús. Padre Santo, Jesús, ayúdame. La presencia de un hijo de Dios fue de ayuda a algún gobierno. Tenemos el caso que ya eso lo tocamos de José, David, Daniel y Esther. Gracias, amado. Yo para los nombres soy un poquito descuidado. Entonces, la palabra salvo implica varios beneficios, siendo el primero de ellos la salvación de la condenación eterna. Esto es del infierno. Este es el beneficio primordial de la obra de Cristo. Ser salvo además significa ser libre del poder del pecado. Este tirano que mantiene bajo su autoridad despótica. Discúlpame, que son palabras de domingo. A sus víctimas. Aquí estamos hablando del adversario del Señor, que es el enemigo de la alma. Cristo, el pecado no tiene más ninguna autoridad sobre ella. Ser salvo también implica disfrutar de los beneficios de la vida en Cristo. Ser salvo es un estado, pero también es un estilo de vida, amado. Gloria a Jesús. En primer lugar, se afirma que existe un solo Dios según la enfática enseñanza de todo el Antiguo Testamento, que se resume en el Shema. Oye, de Deuteronomio capítulo 6, verso 4, que dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Gloria a Dios. En segundo lugar, se afirma categóricamente que existe un solo mediador entre Dios y los hombres, el cual es Jesucristo, indiscutiblemente. En el tercer punto dice, o en el tercer lugar dice que Cristo es el mediador efectivo entre Dios y los hombres, por causa de su encarnación. Jesucristo hombre. Una de las palabras del Nuevo Testamento que en español se traduce rescate es lutrón. Esta palabra se usa únicamente 2 veces, a saber, esto lo dice en Mateo capítulo 20, verso 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate, lutrón, entre comillas, por muchos. Y en Marcos 10:44 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Que no importando donde usted viva, de donde usted sea, la nación, whatever, usted también es salvo. Y por eso
Jesucristo vino al mundo para salvarlo a usted y salvarlo a usted que me está escuchando por el Facebook Live. Gloria a Jesús. Para comprender mejor lo que significa rescate, uno necesita estudiar su uso en la versión griega del Antiguo Testamento. La Septuaginta, en ella se usa lutrón como el dinero que se paga para rescatar esclavos. Y eso lo encontramos en Levítico 19:20. Para liberar también al cautivo en Isaías 45:13 y vida, Éxodo 21:30 y en número 35:31. Jesús explica su servicio mesiánico como un ofrecimiento de su vida en rescate por muchos, que fue lo que hizo en la cruz del Calvario. Dio su vida, derramó su sangre a beneficio de nosotros mismos. Porque Él se entregó, Él pagó un precio. Según usted va a la tienda y compra un artículo, usted tiene que pagar un precio por ese artículo, no importa qué. Pues de esa misma forma, Jesús en la cruz del Calvario hizo un pago por usted y por mí, por aquel que me está escuchando y esa dama también que me está escuchando por este medio. Este ofrecimiento voluntario de su vida implica muerte, que en Juan 10, 11, 15 y el 17 es descrita de una manera similar. El verbo rescatar se usa en el Nuevo Testamento 3 veces, en Lucas 24:21, Tito 2:14 y Primera de Pedro 1:18. En Lucas 24:21 y Tito 2:14 se traduce redimir, que por supuesto es sinónimo de rescatar. Gloria a Jesús. Pablo se identifica como un siervo. Entre comillas, aquí ponen doulos, que más bien significa que es un esclavo de Jesucristo, como uno que había sido llamado para ser apóstol, uno apartado para el Evangelio de Dios, y eso lo encontramos en Romanos 1:1, y se consideraba ministro de Jesucristo. La palabra predicador antiguamente era usada en referencia a los heraldos del rey que proclamaban oficialmente los edictos reales. La palabra apóstol viene del verbo enviar, pero enviar con una misión. De manera que un apóstol era uno que había sido escogido, instruido, comisionado y enviado formalmente para desempeñar una tarea específica. A estos dos ministerios Pablo añade el de maestro, porque cuando él empezó a dar sus viajes misioneros, también empezó a adoctrinar y a dar clases como se hace aquí por instrucciones de nuestro pastor, y que Dios lo discierne a él para que entonces nos traiga palabra y nos dé estudios bíblicos. Bien, lo encontramos en Troa hablando a los hermanos durante toda una noche. Eso lo encontramos en Hechos 20:5-11. Y luego en Mileto le hablo a los que le estaba hablando a los ancianos con tanta carga que no recuerda las pláticas privadas del Señor a sus discípulos antes de su muerte. Bien, en el resumen general dice que el presente estudio trata del tema de la importancia que tiene para los gobiernos la oración de la iglesia, amado. Independientemente de quienes ocupen los cargos públicos, la iglesia debe orar constantemente por ellos. Para Pablo, este era un deber de todo cristiano. Pero no importa, volvemos a lo mismo, no importa quién sea el que suba, sea su candidato predilecto o no lo sea, como quiera, usted está llamado a orar por él, que Dios le bendiga y que Dios le guíe a la hora de tomar decisiones. ¿Por qué? Porque nosotros la iglesia, volvemos a lo mismo, nosotros la iglesia somos los llamados a mantenerlos en oración para que así a la hora de que ellos vayan a ejercer una autoridad o vayan a firmar un documento, máxime que sea que nos fuese a afectar a la iglesia, amado.
tenemos que orar, tenemos que gemir, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, que los ilumine a ellos, para que al momento de la verdad puedan ejercer y tomar la decisión correcta, y que la iglesia, que somos nosotros, no nos veamos afectados. Porque hoy por hoy, y esto viene desde la antigüedad, hubieron reyes, hubieron gobernantes que tomaron malas decisiones, y el pueblo del Señor fue afectado, amado. Y hoy por hoy lo vemos, donde hay personas que se están postulando para cargos, no importando cuál sea. Como dijo el pastor, van con una agenda escondida en cuanto al aborto, al homosexualismo, y eso lo aplica también a la clase, amado. Si usted lee la clase detenidamente, esas cosas están, no es porque yo me las estoy inventando, la clase lo trae. Bien, y no es que estamos en contra de estas personas, estamos en contra de lo que no es la voluntad del Señor, amado. Y esto yo hago hincapié. Nosotros y el mismo Señor Jesucristo ama al pecador, pero no ama el pecado. Gloria a Jesús. Y mientras las leyes terrenales no interfieran con las de Dios, la obligación de todo cristiano es estar sujeto a las leyes terrenales como las espirituales. No queremos que sea saludable el apasionamiento con que muchas veces se habla de temas políticos, surgiendo distanciamientos y pleitos entre los cristianos, porque unos favorecen a un partido y los otros no. Bien, la iglesia vive quieta y responsablemente, no cuando se apasiona con la política, sino cuando practica lo que Pablo dice: rogar, orar, interceder y tener acción de gracia por aquellos que están en autoridad. Entonces, hace una pregunta el escritor: ¿cuántas iglesias oran en sus cultos por las autoridades municipales, estatales, nacionales, whatever, como se llamen según los países? Y si todas las iglesias en todos los países orasen por las autoridades locales y nacionales constantemente en cada servicio, la historia sería otra, amado. Porque entonces podemos ver los cambios que realmente la iglesia necesita y que es a beneficio del pueblo entero, del país, de la comunidad en la que vivimos, amado. Preguntas y respuestas. Manuel, según la Biblia, ¿cuáles son las 3 instituciones establecidas por Dios? La familia, la iglesia y las autoridades civiles. Amén. Menciona las 4 palabras implícitas en la exhortación de Pablo al orar por los gobernantes. Hermano Francisco, por favor. Sí, rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia. Amén. Anota los nombres de al menos 3 personas en la Biblia que fueron usadas por Dios para ayudar e influenciar a los gobiernos en su tiempo. A José, Egipto, también en Babylon y Esther en Persia. ¿Por qué señala la glorificación del cuerpo de los creyentes cuando ¿por qué es vital para la fe cristiana la rogación del cuerpo de Cristo? Mano Darío. ¿Mano Darío es? Sí. ¿Por qué es vital? Yes. Pues ya por el conocimiento que tiene uno, hermano, de las leyes de Dios, ¿verdad? Sí, dice que porque señala la glorificación del cuerpo de los creyentes cuando Él venga. Por último, ¿cómo se identifica Pablo en 1 Timoteo 2:7? Como esclavo de Jesucristo. Como predicador, apóstol y maestro. Amén. Sí. ¿Cuál es su nombre, joven? Darío.
Si de momento. Gloria a Dios. Bueno, hasta aquí mi parte. Espero que se hayan gozado. El pastor con nosotros. Dame entonces aquí. Por aquí. Ay, Dios mío, suplicio, Señor. Perdón, pastor. Alabado Dios. En serio. Gracias te damos. Gloria a Dios, qué lindo. Gracias te damos, Señor. Bendito Jesús. Alabado Dios. Pastor. Amén. Alabado sea. Gracias por la oportunidad. Aleluya. Alabado Dios. Damos gracias al Señor una vez más por esta preciosa clase. Alabado sea el Señor. Quería darle lectura a un párrafo aquí en la guía del maestro, el cual decía lo siguiente: los cristianos deben ejercer su derecho civil de votar, a fin de que sean electos gobernantes que temen a Dios. Si en muchos lugares hay autoridades corruptas, es porque los cristianos, usted o yo, no han ido a las urnas para expresar su preferencia por una persona temerosa de Dios, y de esa manera han dejado que individuos sin escrúpulos morales tomen las riendas de las ciudades, estados y países. Cristianos calificados para cargos públicos que vivían una verdadera vida comprometida con Dios deben lanzar su candidatura. Así que yo voy a votar por el hermano Ángel. Alabado sea el Señor. Estamos charlando, alabado sea el Señor. En Puerto Rico había un programa y se llamaba, ay Dios mío, se me olvida el nombre, pero ella se pintaba de negrita y decían: vote por yo, Chanita gobernadora, y la cosa se mejora. Ángela Meyer, es la señora Ángela Meyer. ¿Se acuerda, hermana Alexi? Alabado Dios. Que es una clase muy importante. Esta clase es muy preciosa, hermanas. Se parece al tiempo que estamos Y al viviendo. tiempo, sí. Esta clase ha caído como anillo al dedo, como dice por ahí el dicho, de la responsabilidad que tiene tanto el pueblo de Dios. Y reveladamente, no importando quién es el actual presidente, que es muy conocido donde quiera. Si usted vio el speech del presidente el viernes, él dijo que aquel que estaba allá arriba es el jefe. Pastor, también lo criticaron porque fue a la iglesia y fue a Si a Cristo lo criticaron, Se burló de unos cristianos. a Cristo lo criticaron, sea quien sea, Siempre. pero pararse y decir, cuando llegó la pandemia y todavía estaba la iglesia de Jesucristo acomodada en los hogares, ¿qué dijo él? Que era vital que los templos se abrieran. Es vital en la sociedad que el pueblo del Señor camine a la iglesia. Es vital muchas áreas de nuestra vida, hermanos, que estamos dejando a un lado. Muchas veces somos soberbios, irreverentes. No cumplimos con Dios en diferentes áreas en nuestras vidas. El pueblo de Israel tuvo problemas. El último capítulo 21 del libro de Jueces dijo que al final, como el pueblo de Israel no tenía reyes, cada cual vivía haciendo como quería. Como dijo el hermano, viviendo, haciendo lo que le da la gana. Pero gracias a Dios, que yo le aseguro que cuando salió el presidente Donald Trump, había otra candidata, de aquella hija del diablo, de las tinieblas. No voy a mencionar su nombre, porque usted sabe de qué le estoy hablando.
todo era pro aborto, todo era en contra de lo que eran las leyes para la iglesia. Alabado sea el Señor. Y un hijo de las tinieblas, como otros dicen, que era Donald Trump. Lo que pasa es que Dios cambia el corazón de los hombres, porque él no traía ninguna agenda escrita. Ahora hay unos que tienen agendas escritas. Está saliendo todo, porque no hay nada oculto que no haya de salir a la luz. Pero todo aquel que se ve en contra de lo que dice la bendita y preciosa palabra de Dios, si usted vota, usted está abogando la causa de ellos y usted se está constituyendo enemigo de Dios. Y eso lo dice la Biblia y yo se lo puedo probar. Así que tenemos una razón de ser. Hermano Carlos, váyase a Google y busque la información que usted necesita. Yo la acabo de buscar ahí en el teléfono. Ahí hay una información clara para usted. Alabado Dios, y usted tiene un derecho a ejercer su voto. Usted lo que tiene que pararse y ejercer su voto. Usted es ciudadano de aquí del estado de Texas. Usted está registrado ya aquí en el estado de Texas. Usted va allí y usted se presenta con su ID card y usted le enseña allí y usted hace lo que usted tiene que hacer. Usted es un hijo del reino de los cielos. Somos, dice la instrucción, decía que pertenecemos a dos reinos. Aunque nuestra ciudadanía, dice la Biblia, el apóstol Pablo, que está donde, allá arriba en los cielos, porque aquí somos peregrinos advenedizos, estamos solamente pasando, pero vamos a ejercer, alabado Dios. Cuando yo estaba años atrás, todavía muchas de las regulaciones no han cambiado, yo votaba absentí, alabado Dios, es su derecho. Vaya y ejérzalo y haga como usted entiende, alabado Dios. Ore a Dios. Ore. Pero cumpla con Dios. El votar es cumplir con Dios también. Alabado Dios. Porque después cuando se monte uno, como estamos diciendo, porque queremos que haya paz, hermanos. Pero saben que la palabra dice que cuando digan paz y seguridad, vendrá repentina destrucción. Dios le continúe bendiciendo a cada uno de vosotros, hermanos y amigos. Cuídense. El COVID no se ha acabado. En las iglesias, cuídense en iglesias. Las mascarillas, pastores, amigos, que me está viendo, ministro de Jesucristo. Esto es el CDC, el protocolo para cuando las iglesias se abrieron. La orden todavía está en pie. Si usted se monta en una guagua de una iglesia y no todos son de la misma familia, estas mascarillas tienen que estar puestas. Usted no sabe si usted es asintomático y usted ha contaminado toda la congregación. Cuídese. Dios le continúe bendiciendo. Por aquí